Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, don Clime. Hay muchas cosas paradójicas. Dice, la temperatura está bajita, en Valle Nuevo bajó a -0, pero la temperatura política está alta. Sí, la temperatura en la parte de la atmósfera está difícil porque hay poca agua en Ocoa, antes de que nos metamos en la temperatura política. Eso ha provocado diríamos, una escasez de las lluvias en distintas zonas importantes, en el sur, en el norte. Prácticamente no está lloviendo en ninguna parte. Hoy se resalta que en el norte particularmente se están muriendo las reses, incluso se pide, los criadores de ganado en la zona norte del país le piden al gobierno que vayan a auxilio, que se lleven algunos programas de asistencia, de auxilio a los criadores, a los ganaderos del norte. Parece que por allá es más precaria la situación, pero es la misma situación en sentido general de escasez de lluvias que se da en el país. Mira, en Ocoa, mi provincia, se ha metido una sequía de alrededor de 4 meses. Ahí se están secando hasta las piedras. Sí. Bueno, Luis, si usamos la técnica de la cabañuela, entonces el año no viene bien para esa región. ¿Cuál es el que no viene el agua? ¿El de la niña o el del niño? ¿Cuál? La niña. La niña que no llueve. Sí. Bueno, la niña está regada porque no hay precipitaciones pluviales en la mayoría del país. A veces, tú sabes que tradicionalmente los 24 de diciembre, o en esos días, pero especialmente el 24 de diciembre, yo veo que cae, aunque sea una llovina. Ahora cayó una llovinita, pero aquí en la capital. Sí. Hubo lugares donde amenazó con que iba a llover en el sur, en Ocoa, y no llovió nada. Allá en algún momento cayó una agüita, como se dice, para aplacar el polvo, pero nada más. Las fuentes acuíferas se están mermando sustancialmente. Esto ha afectado muchísimo las plantaciones. Fíjate que estaba hablando del norte, Sí. Lo que tiene que ver con los ganaderos que se están muriendo muchas reses. Pero en el sur, como decía, y yo cuando hablo del sur, mi referente es Ocoa. No debería ser porque el sur lejano, el sur largo por allá, ahí se mete en una sequía que, bueno, terribles. Peor que, porque en Ocoa por lo menos como está en la zona, en las proximidades, ya en las estribaciones si se quiere, de una zona de donde provienen las aguas de Valle Nuevo, Constanza, toda esa zona de por ahí. Bueno, el clima hasta cierto punto es diferente. Sí, más benéfico. Es más fresco, eso beneficia un poco, pero que cuando las lluvias se escasean, todo el mundo se resiente, o todo se resiente. Y no es que porque estemos más o menos en las proximidades donde hay agua, la situación no es, si se quiere, diferente. Afecta menos, pero afecta, en definitiva. Y a medida que tú te vas adentrando hacia allá, a la parte fría, bueno, eso ayuda porque eventualmente cae alguna llovizna, si se quiere, porque agua grande no ha caído en ninguna parte del país. Y yo conversando con mi hija el día pasado, mayor, que vive en Filadelfia, allá sin embargo una cantidad de agua, dice ella que querían hacer una construcción, qué sé yo, y que no, porque aquí llueve todos los días. Y digo, oye, pero la naturaleza es una cosa, nosotros con tanta carencia que tenemos aquí, y sin embargo en otros lugares, entonces cuando hay sequía por aquí, en otros lugares está lloviendo. En Filadelfia está lloviendo mucho, en California ha habido fuegos. Bueno, aquí no llegamos a fuego en lo que tiene que ver con la temperatura política, pero eso, las cosas que uno ve, los aprestos, porque estamos ya, hemos entrado en un año preelectoral, entonces comienza a calentarse la pista, las aspiraciones, los que quieren buscar un posicionamiento, aunque no tengan respaldo, pero bueno, los gajes de la política. Y en el caso nuestro, donde, como decía Otto, el chisme tiene categoría de asuntos de Estado, corren los rumores de todo tipo. Claro, entonces como está pendiente el tema todavía, el tema, qué pena que realmente se dependa de lo que pueda decir o no decir, o dejar de decir, o callar
una persona, en este caso el presidente de la República, que dejó para el mes de marzo la definición pública, porque él dijo ya, adelantó en un programa de televisión, que él ya tenía una decisión tomada con respecto a aceptar involucrarse en un proyecto de reelección o no, porque sabemos que la reelección está constitucionalmente prohibida. Sí. Entonces habría que provocar todo un movimiento que descomponga una serie de cosas, incluyendo la Constitución, la nueva reforma, y para abocarse a introducir una nueva reforma constitucional, que sería exclusivamente para eso. Que dicho sea de paso, Luis, se ha rumorado, ayer miércoles, entraron al PRD varios miembros del PRM, del Partido Reformista y de otras... Dicen Miguel Vargas, en un acto de juramentación de más de 100 personas de distintos partidos, que esto forma parte de una dinámica de crecimiento en la que está inmerso el PRD. Pero se dice que van a entrar algunos diputados PRMistas con el objetivo de habilitar una nueva reforma constitucional. Esa afirmación no fue ni negada ni rechazada por el vocero de la bancada PRDista. Esos son unos de los tantos rumores que corren. He oído a algunos diputados, seguidores del presidente Medina, diciendo que eso no se está tocando, pero Fidel Santana dijo que es un tema candente en los ámbitos congresuales. Sí, bueno, es candente de distintos puntos, y por eso te decía que es una pena que se dependa de lo que pueda decir o no, porque un país pequeño como el nuestro, en sentido general, le afecta mucho, mantiene o esto contribuye a la fragilidad institucional y no al fortalecimiento institucional. Para nada, porque influye mucho un presidente desde el ejercicio del poder. Aquí todo, ya recordemos que hasta para trasladar al elefante a Mami hubo que pedirle, esperar que el presidente diera la orden porque nadie se atrevía a moverla de allí. Y para muchas otras cosas, a veces para producir un divorcio o para evitar un divorcio, también se habla con el presidente. Entonces se le lleva el chismecito al presidente de turno. Se le lleva el chismecito al presidente, entonces el presidente llama a la persona, llama a la pareja y finalmente arregla las cosas. O las acaba de dañar. O las desarregla, pero generalmente es para que las arregle. Y entonces para atender a un deseo, a una disciplina, a una sugerencia de ese nivel, pues las parejas vuelven a su posición anterior y se tranquilizan. Entonces, y ya imagínense cuando tiene que ver con el asunto de modificar la Constitución o modificar lo que sea, o modificar la composición en un momento dado de una estructura política. Sí. Le echa mano los deseos presidenciales en un momento determinado, dependiendo para dónde tenga su punto de mira, le echa mano a las estructuras, si es de un partido, de lo que sea, y los jamaquea. Claro. Y realmente, se resiente las estructuras partidarias y generalmente se impone a través de los recursos del Estado, del uso de la fuerza pública, de la fuerza del Estado más bien, que son recursos públicos por demás, se impone el deseo superior. Se imponen unas agendas determinadas. O se imponen agendas, se modifican deseos, y ya dije composición de estructuras de partido. Se montan campañas. Se montan campañas para hacer daño y desacreditar a la gente, o desacreditar posibilidades, desacreditar posicionamientos. Entonces, para todas esas cosas se puede influir desde el ejercicio del poder. Por eso es que es tan importante que se asuman papeles de respeto, si se quiere, por la institucionalidad, respeto por la Constitución, porque ahí se logra la paz social, la tranquilidad política, el fortalecimiento institucional y la transición pacífica, la alternabilidad en el poder sin mayores o ningún trauma. Fíjate lo beneficioso que fue en Estados Unidos la ratificación, porque así es el comportamiento
del orden institucional, el referente más cercano que tiene es el de Obama, que Obama, teniendo toda la popularidad del mundo, Claro. teniendo todo un ejercicio presidencial exitosísimo, ni siquiera digo exitoso, sino exitosísimo, el presidente Obama coge un discurso y dice que eso mismo, que teniendo las posibilidades, la popularidad y qué sé yo, pero que de todas maneras hay que respetar el orden institucional. Claro, que está Entonces, por encima de que cualquier está cosa. por encima de cualquier cosa. Eso es en Estados Unidos, una nación grande, la primera potencia del mundo, y todavía la primera potencia del mundo. Sí. Y entonces, en el orden económico, militar y demás. Y bueno, entonces, ¿por qué en paisitos pequeños como estos nosotros no podemos regirnos por un orden institucional? ¿Por qué tenemos que entender que todo se puede, que se está por encima del bien y del mal y que todo se puede transformar, modificar o manejar siempre y cuando esté la voluntad del gobernante de turno? Porque aquí, en un momento determinado, yo recuerdo un letrero que se había, siempre lo refiero cada cierto tiempo, por lo menos en circunstancias como esta, un letrero que había a la entrada del puente Duarte, donde a la entrada de Santo Domingo, cuando uno venía de la parte oriental para acá, que decía, abajo el que suba. Entonces, es que el que está, abajo el que suba. El asunto está que el que sube, esa era una demostración de oposición a todo, Sí. una oposición enfermiza al que suba, abajo el que suba. Pero resulta que el que sube tiene las posibilidades de concitar respaldos, de manejar adhesiones, no importa de dónde provengan, pero las maneja. Y entonces, la voluntad en un momento determinado, un candidato o un líder político, un partido político tiene una determinada simpatías o mayoría y no de la noche a la mañana se somete a votación cualquier decisión importante que se quiera tomar y se ve cómo se cambian esas voluntades o esas simpatías o esas decisiones de la noche a la mañana. Incluso eso... No, y gente que postulaba en algún momento antirreeleccionismo doctrinario, ideológico de principio, de repente se vuelve un fervoroso reeleccionista. Claro, entonces, pero del que está en el poder. Claro. Ese que está en el poder hoy se va del poder y entonces, bueno, las simpatías inmediatamente cambian, sea del PLD, sea del PRD, sea del partido que sea. Las simpatías cambian y entonces comienzan las adhesiones, comienzan los sabrosos, los que quieren hacerse simpáticos y bueno, le buscan el acercamiento al que está en el poder o a veces los buscan, los tantean a ver por dónde andan sus capacidades de resistencia o sus capacidades y si se quiere reafirmaciones de lealtad y esas lealtades terminan quebradas muchísimas veces. Así sobre esa base de ese quebrantamiento pues se consigue cualquier cosa y el cambiar voluntades. Tú sabes que hoy se publica que un grupo de diputados seguidores del presidente Leonel Fernández dice que en todo este afán de cosas se va a montar una campaña para agredir la imagen del presidente Fernández. Uno no lo duda a la luz de un trabajo que salió hace poco en el periódico El Caribe. La semana pasada. Que mereció una respuesta de Roberto Rosario. Mereció una respuesta. Sí. Yo no vi el trabajo de Roberto Rosario, tengo que buscarlo. Sí, muy enjundioso. Pero lo cierto es que yo no sé cómo un diario se presta para ese tipo de cosas, porque un trabajo aparentemente como información principal, sí. una situación, una cuestión que es un análisis periodístico. No llega a análisis, es una especulación. Sí, pero es un pretendido análisis. Pretendido análisis es una mezcla de información, análisis y ¿cómo tú decías? Especulación. Especulación, pero una especulación traída por las greñas. Sí. Pero desde el punto de vista de la técnica periodística, cómo se publica en un periódico a principal titular
Mira, en las primeras planas, excepto las primeras planas, porque esta viene siendo la tercera página, sí, que es del tipo de cosas que yo siempre he criticado. Este periódico viene hoy encartado. Bueno, es un periódico que es gratis. Y bueno, llega a mucha gente. Es un periódico muy bien hecho en sentido general, con mucho criterio, sí, mucho talento, mucho contenido, ciertamente, pero es un periódico que esencialmente sus ingresos, para poder subvencionarlo, para poder sustentarlo, tiene que ver con los anuncios que se publican ahí. Los anuncios son los que pagan realmente este periódico. Entonces, bueno, sobre esa base, el periódico ha tenido que irse por la línea comercial y aceptar que quien vaya a poner un anuncio diga, no, yo no lo quiero adentro, el anuncio, yo lo quiero que esté adelante, envolviendo al periódico, que venga encartado en el periódico. Antes, dentro del periódico, se metían los anuncios, sí, sea una hoja suelta o lo que tú quieras, se me encartaban aquí, a veces incluso folletines que alguna empresa quería tirar en una ocasión especial, lo que fuera, se preparaban unos folletos de muchísimas páginas. Sí, cuando hacían ofertas y esas cosas. Haciendo ofertas y qué sé yo. Eso lo hacen ahora las casas comerciales, los almacenes, grandes almacenes, las grandes cadenas comerciales, anunciando especiales y qué sé yo. Vienen en colores, qué sé yo. Eso lo encartan ahí, lo meten en el periódico. Y bueno, es diferente a que el periódico te lo envuelvan en un anuncio. En un anuncio, incluso como está este. Se metió ahí el periódico, entonces después que aparecen dos anuncios, dos hojas de anuncio, entonces aparece la portada del periódico. La portada del periódico es esencialmente informativa, esencialmente noticias o noticiosa. Sí. Entonces lo que tú encuentras en un periódico, por ejemplo, antes era totalmente informaciones. Este periódico tiene... Dedicada a las noticias de mayor impacto. Dedicada a las noticias. Este periódico tiene, sin embargo, dos anuncios, porque ahora ya se meten anuncios en las portadas de los periódicos. Pagan un dinero grandísimo. Alguien algún día tentó, alguien comerciante, dijo, no, yo lo quiero en la primera. No, pero que no, eso no se hace, eso no se debe, porque nosotros tenemos que respetar el criterio que la noticia es en primera página que va, los anuncios van adentro. Pero estoy seguro que dijeron, no, pero nosotros pagamos. Sí, y bien pago eso. Sí. ¿Cuánto cuesta eso? Hasta que entonces después, como los periódicos se han comercializado tanto, porque ya son, generalmente los manejan los grupos económicos, ya el aspecto de la ética, del que dirán, el periódico romántico o hecho por románticos del periodismo, o periodistas románticos, ya todas esas cosas fueron desapareciendo con la comercialización. Los vientos de la comercialización se llevaron. La comercialización arrastró todo. Y entonces, bueno, está bien. Entonces aceptaron colocar anuncios en la primera plana. Ya aquí, por ejemplo, este tiene dos anuncios también en la primera plana. Sí. Pero le dicen hasta que ventanita. Bueno, entonces yo insisto, el periódico en su portada es esencialmente informativo. Por tanto, si es informativo, da noticias, da informaciones, no te da especulaciones, no te pone un análisis periodístico. No. Entonces, el periódico, sin embargo, el periódico de una tradición tremenda, el periódico El Caribe, te pone una información, una supuesta información, una pretendida información en primera plana, a grandes titulares, diciendo tal cosa, ni siquiera para no politizar propiamente el tema o el comentario. Te pone ese titular. Entonces tú comienzas a leerlo, los que sabemos de eso, porque a mí me salieron los dientes en eso. Sabemos que realmente eso fue un trabajo preparado por un periodista que sabe escribir, sí, que uno sabe incluso hasta de quién se trata, gente que tiene muchos conocimientos en la técnica periodística, sí, sí, y que de prolongado ejercicio. Y que por tanto, bueno... Y de cultura. Cultura periodística. Sí. Entonces, bueno, director de varios periódicos y bueno, está manejando el periódico. Pero, ¿qué interés puede tener un director de periódico en poner un análisis o especulación o manipulación en primera plana como noticia, si eso no es noticia?
una cosa traída por las greñas. Entonces, bueno, el que yo entiendo haya un interés muy marcado con el carácter ya ni siquiera económico, sino político, o político-económico, porque ese periódico es manejado por, o tiene que ver con, con varios empresarios, algunos empresarios, pero sobresale uno o dos. Sí, sí, un grupo económico empresarial muy fuerte. Exacto. Del norte del país, del Cibao, tiene la influencia en ese periódico, que en un momento determinado era del Banco Popular, pero el Banco Popular lo vendió. Bueno, pues, y tenía también el Banco Popular canales y todas esas cosas, y se salieron de allí y lo vendieron a esos grupos económicos. Entonces hay una influencia, por más que se quiera, una influencia empresarial, una influencia económica, comercial, detrás de esas cosas. Y bueno, se publica una especulación. Eso debió, por una cuestión de delicadeza, debió haberse publicado adentro. Sí. Pero ¿qué pasa? Que se quiere, el despliegue se quiere destacar. Y entonces, como me decía a mí alguien el otro día, mira, eso no es una información, pero se convirtió en un elemento de comentarios. Sí, sí. Porque eso era la idea. Porque trascendió. Presentarlo en las dimensiones informativas. Darle una dimensión y presentarlo, como tú dices, con una perspectiva informativa, como que es una información. Claro. Y si se leyera como información, entonces se le da una determinada credibilidad. Bueno, porque se están construyendo percepciones. Y se está construyendo, se están empujando percepciones, se quiere inducir, se quiere llevar a la gente a pensar en una determinada dirección. Así es. Entonces, el público común y corriente, mira, tú publicas un anuncio aquí, un anuncio en primera plana, como información, lo redactas como información. Pero, ¿qué pasa? El periódico, para cubrirse, le pone un asterisco abajo. El público común y corriente no sabe que cuando ve un asterisco abajo, eso significa que es un anuncio. Pero el público lo lee así. El público lo lee así, común y corriente, el que no sabe de la técnica periodística. Y entonces un anuncio lo lee creyendo que es un asunto que tiene credibilidad, que tiene verdad, que alcanza un carácter de verdad. Y no es así. Entonces, ahí hay un asunto, una engañifa cuando se trata de esas cosas. Porque, insisto, o refiero, la primera plana es esencialmente informativa. Están las informaciones en la primera plana. Y si hay un análisis, se dice que lo firman y a veces tiene un análisis por aquí adentro con un llamado en primera plana si se le quiere dar una determinada dimensión. Pero las noticias van en la primera plana. En las otras páginas van los anuncios y demás. Y entonces ya por aquí adentro va lo que es la página editorial. Van los artículos de los colaboradores del periódico. No es que estoy dando una clasecita de esto, pero bueno. Van los artículos del periódico, la gente, los colaboradores, las columnas. Aquí está José Luis Taveras, que escribe muy bien y unos artículos muy buenos. Sí. Está Nelson Rodríguez, una columnita pequeñita, pero muy sustanciosa, muy profunda. Y arriba está el editorial, Improba Tarea. Y entonces, bueno, ahí va los anuncios, en la página editorial van el editorial, los artículos de los colaboradores y demás. La opinión, los trabajos de opinión. Entonces siguen los anuncios y las secciones especializadas, que puede ser, por ejemplo, de deporte, la página de deporte, bueno, puede ser también la de literaria, de cine, demás hierba, y la página de deporte o páginas de deporte, y así sucesivamente. Pero esa es la estructura del periódico. Entonces, cuando tú ves que en primera plana te manejan un asunto, así dice, bueno, esto forma parte a un interés. ¿Qué interés se mueve detrás de esto? El interés de construir una percepción. Sí. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar ahí. Vamos a ir a la pausa. Hoy es jueves, se suponía que venía el general. Yo no sé. Está
Está aquí, llegó. ¿Está aquí ya? Sí. Ah, bueno, él puede llegar tarde, Sí. pero llega. Sí. Pero llega. Yo quería que él llegara temprano porque quería hacerle una pregunta y como general policial ya en retiro, pero tiene su experiencia. Yo quería hablar del caso de Baní. Del caso de Baní. Desde la óptica policial, la falta de protocolos Sí, pues, que han dicho algunos, incluso generales retirados, que han dicho una falta de protocolo. Yo, sin ser policía retirado, dije desde un principio, si ese coronel tiene su chaleco antibala, no lo matan. Porque sencillamente le dieron 2 balazos en el pecho y de eso lo mataron. Si ese coronel tiene un chaleco antibala, no lo matan. ¿Por qué andaba sin el chaleco? Si yo veo que andan muchísimos policías. Además, los otros oficiales lo dejaron tirado, fue un pulpero que lo recogió. ¿Pero por qué lo dejaron tirado? Salieron huyendo ante los tiros. Bueno, esos policías no deberían ser policías en el día de hoy, ya, los que lo dejaron solo. Sí. Si fue así, porque uno ni sabe. No, se ve el video, ellos montándose en la guagua y yéndose y dejando el cuerpo tirado. Y fue un pulpero que en un motoconcho lo montaron. Pero que no podían dejarlo ahí. Ellos tenían que morirse junto con él. Obviamente que sí. Pero por Dios. Vamos a la pausa y ya vamos a ver qué nos trae el general Félix Paniagua en el día de hoy en su sección Epopeyas y Próceres. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos.